Muy buenos días, licenciada. El equipo de trabajo está conformado por Cecilia Varías Méndez, Esperanza Beatriz Catalán Hernández, Tania Marisela Gil Molina y mi persona, Brian Rodrigo Alvarado. Este día me tocó hablar sobre qué es la sensación. Y la sensación es el proceso según el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos procedentes del entorno. Pero ¿cómo representamos el mundo en nuestra mente? Lo que hacemos es detectar la energía física del ambiente que nos rodea y codificarla en señales de tipo nervioso. A este proceso se le denomina como una sensación. Entonces podemos decir que la sensación es el procesamiento cerebral primario, procedente de nuestros sentidos principales. Así que podemos mencionar la vista, tacto, olfato, gusto y oído. Aunque resulta difícil hablar de la sensación sin mencionar la percepción, como ya hemos dicho, es la representación mental del mundo que se consigue a través de la sensación, pero sin la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones, esta representación no sería completa. Este segundo proceso se le denomina como percepción. Una sensación es la forma más sencilla del proceso mental. Se trata tan solo de una impresión producida en el cerebro por un estímulo. Este estímulo es detectado por un órgano sensorial y más tarde se transmite a un centro sensorial en el cerebro, donde se traduce en lo que entendemos por una sensación. Las sensaciones tienen una serie de características que se diferencian unas de otras. A continuación presentaré las características más importantes. Y siendo así, empecemos por la cualidad. La cualidad es la primera característica fundamental de las sensaciones. Tiene que ver con el tipo de estímulo que las produce. Por ejemplo, un sonido produce una sensación con una cualidad distinta a un sabor. Por otra parte, dentro de estos estímulos del mismo tipo también se diferencian en cualidad aquellos que producen una sensación distinta. Y podemos poner de ejemplo, el color rojo tiene una cualidad distinta al amarillo y ambos tienen una diferente a la del azul. Lo mismo ocurre también, ¿verdad? Sería con los sonidos, olores o sabores. Luego tenemos la intensidad. Otra de las características que diferencian a las sensaciones es su intensidad. Aun cuando un estímulo tenga la misma cualidad que otro, puede tener una mayor intensidad, por lo que la sensación que provocará será más fuerte. También podemos mencionar la duración. La duración es el tiempo durante el que se mantiene la sensación después de haber sido producida. Esta característica, esta característica cambia la parte subjetiva de una sensación. Por ejemplo, un sonido que dure 2 segundos se sentirá de forma diferente a uno que dure 30, 45 o un minuto. Ahora, ¿qué son los tipos de sensaciones? Por lo general, se suelen clasificar las sensaciones en tres grupos, que serían sensaciones orgánicas, sensaciones espaciales o especiales y sensaciones motoras o kinestésicas. Empecemos hablando sobre las sensaciones orgánicas. Las sensaciones orgánicas son aquellas sensaciones no producidas por un órgano sensorial en concreto, sino que pueden ser sentidas en grandes partes del organismo. Por otra parte, se producen únicamente debido a estímulos internos provocados por los cambios del organismo. Luego están las sensaciones espaciales.
Las sensaciones especiales son aquellas detectadas con órganos especializados, es decir, todas aquellas que se perciben con los órganos sensoriales. Por lo tanto, el color, el sonido, la temperatura o el dolor son sensaciones especiales. Y por último, las sensaciones motoras o kinestésicas se encargan de informarnos de los movimientos de nuestro propio cuerpo. Su principal función es ayudarnos a movernos de manera adecuada, además de proporcionarnos información sobre nuestro estado interno. Este día yo les voy a hablar acerca de lo que es la percepción. Bueno, para comenzar, la percepción es aquella acción o aquel efecto de percibir algo. En este sentido, el término percepción hace alusión a las impresiones que nosotros como individuos podemos percibir de un objeto por medio de los sentidos que más adelante les voy a comentar. Por otro lado, la percepción es el conocimiento o la comprensión de una idea que nosotros tenemos de algo. También es el primer proceso cognitivo en el cual el individuo capta la información proveniente del exterior y llega a lo que es el sistema sensorial, y es el cerebro quien se encarga de formar conexiones con las neuronas que permiten representar la imagen o una idea completa de lo que se ha visto o se ha descubierto. Existen diferentes tipos de percepción, entre ellas, como se lo comentaba anteriormente, podemos percibir por medio de los sentidos. Entonces aquí estamos hablando de los tipos de percepción, que sería en este caso la percepción visual. Cuando nosotros decimos que es la percepción visual, hacemos referencia cuando el individuo obtiene la información por medio de nuestros ojos. La percepción auditiva relacionada con los sonidos. También tenemos la percepción táctil, que es concerniente a los sentidos de la piel. Cuando nosotros tactamos algo, ahí estamos haciendo uso de la percepción táctil. Está también lo que es la percepción gustativa, que es por medio del paladar. Cuando nosotros degustamos algo, nosotros estamos percibiendo un sabor por medio de nuestro paladar. También está lo que es la percepción olfativa, que es referente a los olores. También les voy a hablar un poco acerca de otros tipos de percepciones, que en este caso sería la percepción social. Cuando nosotros escuchamos acerca de la percepción social, podemos darnos cuenta que es cuando nosotros como seres humanos nos relacionamos constantemente con otras personas que tenemos en nuestro entorno, tanto en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia. Entonces somos parte de aquel grupo social. Entonces nosotros obtenemos conclusiones con respecto al análisis o interpretación que realizamos acerca de los comportamientos que tienen las demás personas que tenemos a nuestro alrededor, que conforman nuestro grupo social. También está nuestra percepción, lo que es la percepción social, que es la capacidad del individuo de percibir y reconocer aquellos sonidos, ritmos o melodías. También tenemos lo que es la percepción del movimiento, es la habilidad que poseemos todas las personas de, de mover nuestra cabeza cuando nosotros percibimos cualquier movimiento, y entonces nosotros eh, cuando escuchamos un movimiento rápidamente nosotros vamos a mover nuestra cabeza para ver si nosotros estamos en peligro o cualquier amenaza. También les voy a dar También la percepción consiste en organizar e interpretar los estímulos que fueron recibidos
por los sentidos que ya anteriormente les mencioné, que nos ayudan a identificar los objetos y acontecimientos. En este sentido, la percepción posee dos etapas, lo que es la sensorial y la intelectual, ya que las sensaciones no proporcionan la visión real y completa y debe ser completada por aquel intelecto. También se puede entender como percepción al conjunto de procesos mentales mediante los cuales nuestro cerebro interpreta los estímulos que recoge a nivel sensorial del entorno que nos rodea, todo, de todas nuestras personas, de cualquier objeto que nos rodea. Nosotros podemos percibir aquella sensación. Entonces, creando así una impresión consistente de la realidad de la que estamos viviendo. Así a estos estímulos sensoriales suelen sumarse pensamientos y sentidos propios para completar la imagen formada, lógica o significativa para cada observador. La atención es la capacidad de percibir determinados estímulos. También se utiliza para definir los mecanismos que controla y regula los procesos cognitivos. Se entiende que la atención es una cualidad perspectiva que funciona como filtro de los estímulos sensoriales. La atención permite evaluar y priorizar aquellos estímulos que se consideran más importantes. Es decir, que mi cerebro va a estar concentrado en aquello que yo lo evalúo como prioritario, aquello que realmente yo deseo conocer y deseo aprender. Dentro de la atención tenemos tres tipos. Uno de ellos es la atención selectiva, la atención sostenida y la atención dividida. ¿En qué consiste cada uno de ellos? La atención selectiva se consigue obviar elementos secundarios y estímulos que no están relacionados con una actividad que se está realizando. Es decir, que yo estoy haciendo una tarea, pero afuera hay estímulos ambientales que, quierase o no, afectan mi proceso de atención. Pero como yo estoy concentrada, yo he decidido que mi atención va a ser selectiva, estoy enfocada en una tarea y voy a obviar los elementos ambientales, por ejemplo, el ruido afuera, la música, gritos de niños, etc. También tenemos la atención sostenida. ¿En qué consiste la atención sostenida? Cuando se mantiene de manera constante durante un largo periodo de tiempo. Esto lo podríamos enfocar en una clase. Por ejemplo, yo voy y me siento adelante. Mi atención va a ser sostenida. ¿Por qué? Durante largo periodo. Probablemente la clase sea de 2-3 horas. Pero mi atención va a ser selectiva. Yo voy a obviar las barreras físicas, probablemente atrás o afuera estén pasando compañeros, afuera estén haciendo otras cosas menos que no están en la clase, distraen la concentración de los demás, la atención de los demás, pero como yo he decidido estar en una atención sostenida, me voy a enfocar exactamente en la clase durante esas 3 horas. La atención dividida, cuando se es capaz de prestar atención a 2 o más estímulos al mismo tiempo. Esta se menciona que es útil en tareas complejas. Un ejemplo de ellas es al momento de conducir. Yo no estoy enfocada exactamente en el volante, sino que también puedo ir viendo, por ejemplo, voy conduciendo por la carretera y a la izquierda se ve un banner. Yo me voy a estar enfocada en el volante, pero también a ser selectiva. Yo voy a obviar las barreras físicas, probablemente atrás o afuera estén pasando compañeros, afuera estén haciendo otras cosas menos que no están en la clase, distraen la concentración de los demás, la atención de los demás, pero como yo he decidido estar en una atención sostenida, me voy a enfocar exactamente en la clase durante esas 3 horas. La atención dividida, cuando se es capaz de prestar atención a 2 o más estímulos al mismo tiempo. Esta se menciona que es útil en tareas complejas. Un ejemplo de ellas es al momento de conducir. Yo no estoy enfocada exactamente en el volante, sino que también puedo ir
viendo, por ejemplo, voy conduciendo por la carretera y a la izquierda se ve un banner. Yo me voy a estar enfocada en el volante, pero también tengo la capacidad de leer ese banner, la información que está en ese banner. Por ejemplo, también a la izquierda pasó un perrito corriendo o algo, va y yo me detuve a verlo, o sea, voy siempre concentrada en el volante, pero a la misma vez mi atención se centró en ese perrito que va por la calle. También nos mencionaba aquí que la atención y la concentración están relacionadas. Cuando se produce un elemento de distracción, se pierde la concentración, porque nosotros estamos enfocados en algo que deseamos concentrarnos. Por eso se dice que va relacionado con la atención. ¿Qué es la concentración? Es la capacidad de mantener la atención en algo particular o específico. También menciona que es la habilidad fundamental para el aprendizaje o el proceso de conocimiento. La concentración está relacionada con la atención, siendo ambas etapas en un mismo proceso. La atención antecede a la concentración. La atención selecciona lo que se considera más importante y la concentración se focaliza en la atención en un determinado objeto. También nos mencionaba aquí que existen los problemas para la atención. Uno de ellos es el trastorno de déficit de atención en hiperactividad. Se observa, es más común en niños, ya que ellos no consiguen prestar atención a ciertas actividades al momento de estar en clase. Pero ¿qué es este trastorno? Cuando existe una dificultad para mantener la atención y concentración en una determinada tarea, cuando no se logra enfocar la atención en una determinada actividad. Mi nombre es Cecilia Lisset Varías y voy a hablarles sobre la relación que hay entre la atención, la sensación y la percepción. La relación es de doble vía. Se percibe más fácilmente cuando se tiene puesta la atención sobre determinados agentes motivadores de la sensación, pero también algunas sensaciones o percepciones llaman la atención sobre ellas mismas. Cuando se está en estado de vigilia, son muchas las sensaciones que se perciben simultáneamente con todos los órganos de los sentidos. Todas esas sensaciones compiten entre sí por la atención del sujeto. Todas esas sensaciones son de manera que aquí todos los intereses y los deseos ayudan. Ayudan en la priorización y en la definición de cuáles serán atendidos en primer plano y cuáles serán ignorados o dejados de lado. Obviamente no siempre el asunto es de voluntad y querer del individuo. Con frecuencia quisiéramos atender algo, pero otros estímulos nos perturban y nos impiden la concentración sobre ellos. Las variables que aquí intervienen son muchas. Desde lo externo, la atención sobre las percepciones está determinada por factores como la intensidad, tamaño, el cambio que se da cuando se presenta el estímulo de forma diferente a lo habitual, o se da un cambio de forma en la intensidad de tal manera que lo que se percibe es el cambio. Otro es la repetición, que ayuda a orientar la atención al hacer notar reiteradamente la presencia de un estímulo específico. La novedad o la familiaridad
la complejidad del estímulo desde lo interno, la atención sobre las percepciones está determinada por factores como motivos o motivaciones propias. Por ejemplo, el hambre nos hará notar más fácilmente la comida. Otra es que los intereses o valores, es decir, lo que buscamos o nos gusta o nos interesa, por algún motivo nos llama más fácilmente la atención y es percibido de manera más rápida. Desde la concentración de los factores internos, vemos que el ser humano no siempre está igualmente dispuesto a percibir determinados estímulos. Aquellos que en un momento dado le llaman la atención poderosamente pueden pasar completamente desapercibidos en otro momento. Lo aprendido con anterioridad y el conocimiento previo también son influyentes sobre la percepción. Muchas gracias.